saludarles de vuelta. Mi nombre es Cintia Palmero, soy médica especialista en endocrinología de Roca, ¿sí? Y bueno, la idea era tratar de ver si podemos actualizar un poco el impacto del COVID en glándula tiroides, ¿no? Ver un poco de la bibliografía que hay y tratar de resumir un poco el tema. Miren que voy a achicar esto porque me está tapando a mí. Ahí está. Bueno, las dudas o los puntos a discutir que pensé para que nos quede claro algo, por lo menos de lo que leímos, es si el COVID tiene consecuencias en tiroides o no, en agudo y post-COVID. Ustedes párenme cuando quieran, obviamente, ¿no? Somos un poquito así que... si la vacunación de COVID tiene alguna relación con la enfermedad tiroidea y si debemos hacer algún control de función tiroidea post-COVID, ¿sí? Bueno, lo primero que dicen todas las revisiones y todos los artículos que he leído es que el sistema endocrino, la tiroides en particular, sería vulnerable a este virus porque se expresa en tiroides el receptor, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina 2 y la serina proteasa esta por la cual el virus puede ingresar a la célula. Entonces, bueno, como que la tiroides sería un posible órgano blanco, digamos, del virus también. Y entonces que esto podría generar daño en tiroides directo por la infección viral o directo, como siempre, a través de la respuesta inmunoinflamatoria que genera el virus. En cuanto a esto, bueno, lo primero que hay que saber, obvio, ya lo sabemos, pero la evaluación de la función tiroidea no está indicada en un paciente con COVID, ni por la OMS, ni en nuestras guías del Ministerio de Salud argentinas. Sin embargo, hay alguna evidencia de disfunción tiroidea asociada al COVID, ¿sí? Y con respecto a esto, uno lo puede dividir en tirotoxicosis, que sería aumento de hormonas tiroideas en sangre, obviamente. Perdón, voy a correr esto acá. Dentro de las cuales se menciona la tiroiditis subaguda, una tiroiditis atípica, que sería como una tiroiditis destructiva, pero sin dolor, y enfermedad de Graves, ¿no? El hipertiroidismo autoinmune. Otro de los desórdenes asociados a COVID es el NTI, o el síndrome de T3 baja o de eutiroideo enfermo, ahora lo vemos, y hay muy poquitos casos de hipotiroidismo, ¿sí? Poquitos casos reportados, así que esto medio que ni vamos a charlar mucho de hipotiroidismo. Mi idea es contarles brevemente qué hay de cada una de estas cosas y después unas conclusiones. Tiroiditis subaguda, ya saben, pero breve repaso, es una inflamación de tiroides que en general es postviral, con síntomas como fiebre, mialgias, astenia, ¿no? El síndrome gripal, que característicamente tiene dolor en tiroides, un dolor intenso que irradia los oídos, y que siempre tiene 3 fases, como se ve ahí en el gráfico: un aumento de hormonas tiroides, después el paciente pasa a una fase hipotiroide y luego puede quedar hipotiroideo o puede quedar eutiroideo después de meses de recuperación. Lo típico es el dolor en cuello, el eritro alta y el paciente hipertiroideo, un eritro de 50 a 100, captación de yodo baja, centellograma, que en este caso no se hizo, obviamente, porque son pacientes internados en general. Y bueno, y siempre tenemos el antecedente de una infección viral 15 días previos, como antecedente para saber cuál es la causa, ¿no?, de la tiroiditis subaguda. Nunca nosotros con una tiroiditis subaguda buscamos la etiología, o sea, nunca estudiamos qué virus es, ni es solamente con el antecedente que el paciente relata en el interrogatorio y la presentación clínica, con todas estas características ya hacemos el diagnóstico. Entonces, con respecto a tiroiditis subaguda, el primer año de la pandemia, hasta diciembre del 2020, acá reportaron 9 casos de tiroiditis subaguda relacionada con COVID. No vamos a ver todo, pero fíjense que lo que les marca acá, el tiempo de inicio de la tiroiditis subaguda en relación al COVID, algunos pacientes es durante, ¿sí?, el COVID, y hasta 40 días después de haber tenido la enfermedad. Las manifestaciones son manifestaciones clásicas de la tiroiditis subaguda, todos con fiebre, con palpitaciones, con dolor en cuello, y el tratamiento siempre resuelve con corticoides, AINE, betabloqueantes si es necesario, y en general, bueno, acá restauraron a la función tiroidea normal, algunos sí, y otros quedaron hipotiroides, ¿sí? Eso en cuanto a tiroiditis subaguda. Les muestro algunos casos reportados, porque es todo así, hay muchos casos reportados
tratando de mostrarles lo que parece más prolijo, digamos. En cuanto a esa tiroiditis atípica que mencionan, que sería una inflamación de tiroides sin dolor, hay varios trabajitos también reportados. Este es uno de los que más citan. Acá ellos evalúan función tiroidea en 280 pacientes hospitalizados por COVID, no en UTI, en un mes, entre marzo y abril del 2020. ¿Sí? También es un trabajo retrospectivo, pero bueno, hecho en un único centro, en pacientes con neumonía, no intubados. ¿Sí? Y acá encuentran, yo les diría este número, el 10% de pacientes tienen un hipertiroidismo clínico, o sea, TSH baja y T4 alta. Es bastante, ¿no? 10% de pacientes hipertiroidismo clínico, no sé, o yo no los vi o estábamos muy ocupados con otras cosas, ¿no? En ese momento, pero 10% de hipertiroidismo clínico, la mayoría de estos pacientes fueron interpretados como tiroiditis, ninguno tuvo dolor, y bueno, ellos mencionan que igual el estudio no estuvo diseñado para evaluar la causa de la disfunción tiroidea, pero en los pocos pacientes que ellos midieron TRAB fueron negativos, que sería el específico de enfermedad de Graves, y que tuvieron en general buena evolución sin utilizar antitiroides, ¿no? Sin darles metimazol, entonces que eso apoyaría el daño inflamatorio o esa tiroiditis que existe con COVID. Y una relación inversa de interleuquina 6 con TSH apoyando lo mismo el daño inflamatorio. ¿Sí? Esto es del 2020, pero después hay este trabajo también que encuentra, no importan los números para no aburrirlos, pero pacientes en UTI, ¿sí? Retrospectivo también con COVID, 15% de tirotoxicosis. Y lo mismo, sin dolor en cuello, no tienen leucocitosis, tienen la linfopenia del COVID, y lo catalogan como una tiroiditis silente o atípica, correlaciona con PCR, con un mecanismo destructivo inflamatorio. ¿Sí? A mí lo que me hace un poco, mirando, lo que me hace ruido de estas tiroiditis atípicas, o lo que no me convence del todo, es que hay que tener en cuenta que los corticoides bajan TSH, estos pacientes todos estaban con corticoides, no sé si una TSH inhibida, pero con 6 miligramos de dexametasona todos tendrían TSH medio baja. Hay que tener en cuenta que la heparina sube la T4 libre, entonces también son pacientes que pueden tener modificaciones en hormonas tiroideas por todo lo que estaban recibiendo, ¿no? Y algunos trabajos mencionan puntualmente cada una de estas cosas y otros no tanto, ¿sí? Pero bueno, esto existe, y vemos también, por ejemplo, esta tiroiditis sin dolor en los pacientes con inmunoterapia ahora. Es parecido sería, ¿no? Bueno, y en cuanto a la tercera causa, que serían casos reportados de enfermedad de Graves post-COVID, esta es una revisión que salió ahora en el 2002, va a estar por publicar, de enfermedad autoinmune, o sea, tiroiditis autoinmune en relación a COVID. Y ellos acá sí toman desde todo 2020 al octubre del 2021, hacen una búsqueda, ¿no? No encuentran estudios de prevalencia de enfermedad tiroidea autoinmune en COVID, sí encuentran 14 casos de enfermedad de Graves, algunos con un Graves previo que se había curado y que recidiva, y otros pacientes que desarrollan una enfermedad de Graves ahí de nuevo, siempre el predominio femenino porque es autoinmune, y el tiempo en relación a COVID a veces es concomitante y hasta 2 meses de haber tenido la infección. Algunos hospitalizados por COVID y otros no. Y bueno, sugieren obviamente que el COVID puede desencadenar una enfermedad tiroidea autoinmune o puede exacerbar una enfermedad tiroidea que estaba en remisión. Que es lo que sabemos, ¿no? Siempre un Graves tiene un factor desencadenante, gatillante ambiental y la predisposición genética. Esto no importa, son los casos, yo lo puse acá para tenerlo, los 12 casos de enfermedad de Graves que ellos mencionan. Bueno, y la otra alteración tiroidea que podemos encontrar, no sé si con esto están familiarizados por ahí los que hacen internación, esta enfermedad, enfermedad no tiroidea o síndrome de T3 bajo, es el perfil tiroideo que vemos habitualmente en pacientes críticos, en donde inicialmente lo que se ve es un descenso de T3, porque lo que hace el cuerpo es la T4, en lugar de transformarla en T3, que es hormona activa, la transforma en T3 reversa, que sería la hormona inactiva, o sea que hay un descenso de T3,
que inicialmente sería adaptativo a la situación de estrés que está pasando el paciente, y si la enfermedad persiste, progresa, el paciente sigue crítico, empieza a bajar la TSH y baja la T4 en una instancia siguiente, ¿sí? Esto es bastante común en los pacientes en terapia, o sea que a veces vemos laboratorios pedidos por otra causa para descartar algo, y uno se encuentra con T3 baja, TSH normal baja, y la T4 ahí normal baja, ¿sí? No les damos T4 a estos pacientes, son pacientes que se toman una conducta expectante, y que en general, si salen de la situación crítica, van recuperando su eje habitual. Bueno, el diagnóstico diferencial que nos complica acá a veces es un hipotiroidismo central, porque son pacientes con T4 baja, T3 baja y TSH baja, ¿sí? No es para la clase de hoy, pero bueno, es lógico que todos los pacientes con COVID críticos tengamos casos donde encontraban este perfil tiroideo. Siempre nosotros decimos que el grado de reducción de hormonas tiroideas o el descenso de T4 se asocia con la severidad de la enfermedad. Bueno, que lo que dice acá, retorna a la normalidad con la recuperación, considerar lo que decíamos antes, que los corticoides bajan TSH y que no requiere tratamiento, ¿sí? Y con respecto a eso, al NTI, este trabajo sí es prospectivo. Ellos ven 367 pacientes consecutivos internados por COVID, y encuentran un 7,5% de NTI. Este me parece un número más razonable, ¿no? En pacientes críticos, y lo encuentran como un predictor independiente de deterioro clínico de pacientes con COVID. Por esto es que si ustedes miran las guías, estas argentinas del Ministerio de Salud, cuando el laboratorio dice evaluar factores de potencial evolución desfavorable, acá figura la TSH como si la TSH es baja, sería un factor de mal pronóstico, porque el paciente está con un NTI, ¿sí? No, calculo que no lo usamos mucho, pero bueno, para que sepan nomás eso. Bueno, de los cambios asociados a COVID es eso. En cuanto a vacunas, ¿tenía alguna duda? No, sigo nomás. Sigo. Está bien claro. Dale. Sí, está perfecto, está re lindo. Bien. En cuanto a vacunación y tiroides, bueno, hay reportes de enfermedad de Graves y también de tiroiditis subaguda post-vacuna. Los mecanismos posibles son activación directa del receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 en tiroides. El otro mecanismo posible es este síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes, que generaría una tiroiditis destructiva o la generación de una tiroiditis autoinmune. Y el tercer mecanismo es mimetismo molecular. Bueno, y con respecto a esto, yo les muestro nada más dos trabajos que me parecieron los más grandes, que hacen como una revisión de la literatura y muestran casos prolijitos. Este es en cuanto a enfermedad de Graves. Ellos reportan 12 pacientes que hacen un Graves en su hospital durante este año, el 2021, de enero a diciembre de 2021, y que tienen una secuencia temporal con la vacunación, ¿sí? Hay un inicio de los síntomas entre 5 y 30 días, posterior a la vacuna, que en este caso son todos con vacuna de ARN mensajero, con una mediana de 17 días posterior a la vacunación. Siempre predominio femenino el Graves, una mediana de 35 años. Algunos pacientes lo hacen después de la primera dosis de vacunación, perdón, y otras después de la segunda dosis. Hay 6 que fueron desarrollo de Graves de 0 y otros que fueron recaída de enfermedad de Graves. Y bueno, hacen hincapié en que la mayoría de los pacientes se trataron de manera correcta, sin problema, incluso que recibieron la segunda dosis sin tener ninguna exacerbación de su enfermedad, y que en la literatura ellos encuentran que reporta 21 casos más similares, algunos con vacuna de ARN mensajero, otros con vacuna de vector viral. Eso en cuanto a Graves. Y en cuanto a tiroiditis subaguda post-vacuna, también hacen una revisión sistemática de los casos y encuentran, bueno, reportes originales de tiroiditis subaguda, luego de vacunación tanto con ARN mensajero, con vector viral o con virus inactivado. Ellos encuentran 51 pacientes con tiroiditis subaguda. Bueno, acá discrimina algunos después de la primera dosis, otros después de la segunda dosis. Y la mediana de cuándo ocurrió la tiroiditis subaguda con respecto a la vacuna, acá fue 10 días post vacunación.
entre 4 y 14 días, ¿sí? Con la tiroiditis subaguda clásica, del dolor en el cuello, las palpitaciones, la pérdida de peso, bien sintomática, con eritro alta, 87% eritro elevada, y bueno, resuelven con AINE y con corticoides, ¿no? Ahora después les digo las conclusiones de todo esto. En cuanto al otro punto que queríamos ver, que era qué seguimiento tenemos que hacer al paciente post-COVID, desde mi parte, digamos, estas son las recomendaciones americanas de endocrinólogos clínicos, que están ahora de febrero del 2022. Ellos recomiendan no evaluar función tiroidea de rutina a todo paciente post-COVID. Si nosotros nos encontramos en un COVID agudo, que el paciente tuvo un NTI, o sea, una de estas disfunciones tiroides que dijimos del paciente crítico, uno debería reevaluarlo más o menos en 6 semanas después al alta. Si nos encontramos en un paciente con COVID con un hipotiroidismo subclínico, como siempre, reevaluarlo a los 3 meses, pedirle anticuerpos si no tiene pedido. No se trata, ¿no? Un hiposubclínico se espera. Si tenemos un hipotiroidismo clínico asociado al COVID, se trata y se reevalúa a las 6 semanas, siempre bajo tratamiento con la levotiroxina. Si encontramos un hipertiroidismo subclínico o clínico, hiper ahora, ¿no? Con una tiroiditis subaguda, se trata obviamente la tiroiditis subaguda con corticoides, betabloqueantes, el AINE, y se reevalúa a las 6 semanas. Y ellos de acá dicen, bueno, reevaluar también a los 3 meses por la posible evolución al hipotiroidismo de la tiroiditis subaguda, ¿no? Que a veces quedan hipotiroides. Si por casualidad le pedimos función tiroidea a un paciente con COVID y es normal, obviamente no reevaluar. Y en un paciente recuperado de COVID, que comienza con palpitaciones, dolor en cuello, fiebre, etcétera, con signos clínicos de hipertiroidismo, sospechar tiroiditis subaguda y evaluar función tiroidea, ¿no? Es bastante lo que hacemos siempre, digamos, con cualquier, medio con la lógica que usamos siempre, no tiene nada nuevo, nada en particular, me parece, ¿no? Bueno, conclusiones. Entonces, no se recomienda solicitar de rutina función tiroidea en un COVID agudo, obviamente. Saber que la gran mayoría de los COVID agudos y subagudos van a estar eutiroideos. Hay ese trabajo grande que les dije tenía 75% eutiroideos. Saber que tenemos casos descritos de NTI, de tiroiditis subaguda, de esta tiroiditis atípica que no tiene dolor, y de casos en donde hay inicio de enfermedad de Graves, que pueden darse concomitante o posterior al COVID, y que en todos los casos van a retornar a la normalidad espontáneamente o con el tratamiento adecuado, ¿sí? Bueno, que la disfunción tiroidea más frecuente en COVID agudo severo es el NTI, y que la magnitud va a correlacionar con la severidad de la enfermedad, que la conducta es expectante, no se tratan. El hipotiroidismo clínico es muy infrecuente, y bueno, la tiroiditis subaguda, repito un poco todo lo que venimos diciendo, pero era para conclusión. La tiroiditis subaguda descrita durante o post-COVID es igual a la clásica, se trata de la misma manera, con corticoides, AINE y beta-bloqueantes. Recordar obviamente que siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con una enfermedad de Graves, que lo hacemos con los TRAB, y que eso va a requerir el tratamiento con antitiroideos. Y en cuanto a la vacunación, obviamente que si vienen reportes de tiroiditis subaguda y de enfermedad de Graves post-vacuna, a pesar de esa relación de vacuna con el evento clínico en un periodo de tiempo razonable y todo esto, eso no implica causalidad, nadie dice que es la causa, ¿no? La vacuna de esto, o es casualidad, no se sabe. Entonces, de ninguna manera se recomienda retrasar la vacunación o no vacunar a un paciente que hizo una tiroiditis o que tiene un Graves o algo de esto, ¿sí? Eso es todo. Leí mucho, pero me parece que esto es lo único importante y no es nada más de lo que nos hubiera dicho la lógica de lo que hacemos siempre, ¿no? Me parece. Y después, bueno, por las dudas también, esto y ya termino, de adrenal, que no es el tema de hoy, pero saber que un paciente tratado con Dexa 6 miligramos por 10 días, como se usaba en COVID, no requiere evaluar de rutina la función adrenal. En teoría no es una corticoterapia prolongada, eso, así que no deberíamos medir cortisol. Sí, en aquel paciente que haya requerido prednisona de más de 15 miligramos día por 3 semanas, esos pacientes hay que evaluarlos una vez que descendemos el corticoide. Y que los pacientes con insuficiencia adrenal, ya sea primaria o secundaria, si cursan un COVID, tienen que manejarse con las pautas de estrés habituales que ellos tienen, que es duplicar la dosis de hidrocortisona, o en internación con sepsis, digamos, más feos, ponerle hidrocortisona en dosis de estrés, ¿no? Eso es todo. Bueno, Estamos. la verdad que
Muy bien, muy 15 claro, minutos muy me... concreto. Si querés ahora Súper claro. No, si súper querés claro. descompartir la pantalla, así por algún Sí, comentario o avanzar. alguna pregunta. Ahí está. Hola Marcelo. Yo, Recién los veo. yo voy a hacer Hola. pregunta con un comentario y pregunta. A mí me está pasando en el consultorio que la gente le echa la culpa a la vacuna a todo, hasta el hecho de que Sí, no tiene plata, digamos, porque es una cosa notable y se ha instalado en la población, me parece. No, y sí. eso es un comentario que debe estar pasando a todos. Y la pregunta es si tenés conocimiento, si hay eventos en tiroideo con otro tipo de vacunas. Por ejemplo, la Y, vacuna de la gripe ah, como sí. complicación. Claro, en las revisiones cuando lees estas revisiones en particular, en la discusión siempre te tiran alguna tiroides subaguda que se ha descrito por la vacuna de la gripe. Pero no busqué puntualmente ese tema en particular, como para decirte. Pero siempre en todo esto de las vacunas se los cuento para saber qué hay escrito, pero siempre te dicen que obviamente que el beneficio supera el riesgo, que de ninguna manera alguien puede establecer que esto sea la causa ¿no? Que la vacuna sea la causa. Eh, no sé, difícil de saberlo. Después el otro día lo hablaba con Lali y me pasó, en la página del Ministerio de Salud, que hay el lugar donde uno puede declarar estas reacciones o Sí. notificar estas reacciones adversas, qué sé yo. También busqué si había datos propios del país nuestro y por lo menos esto no figura. Pero bueno, No. puede ser que yo lo haya Nosotros buscado mal. hicimos, en la clínica, hicimos en 2 pacientes, hicimos la denuncia o de algún evento que lo que teníamos era relacionado con la vacuna, pero la verdad que nunca tuvimos como una respuesta o algo. Sí la subimos a la página y todo, y una fue un Guillain-Barré, y el otro fue un chico muy jovencito que hizo una rhabdomiólisis. eh, Creo que tiene 18 años. Fue lo que hicimos asociado no me acuerdo si había otro más, pero los hicimos la denuncia, pero bueno, nada. Sin respuesta. Claro, Sin porque yo vi que hay respuesta. como una página, un lugar que pones los datos y mandás, pero nada más. Exacto, ¿No? nada más. Yo, mi sensación desde el consultorio en estos 2 años es que tengo más hipertiroides, más tiroiditis, más hipertiroidismo, pero es una sensación, y yo no sé si es porque el paciente consultaba solamente cuando tenía síntomas en estos años, no, el hipotiroidismo es como que medio por ahí pasa de largo, y cuando venían los pacientes son pacientes sintomáticos, que claro, el hipertiroideo consulta porque pierde peso, porque le duele por lo que sea, ¿no? Y he visto algunas tiroiditis que no me cierran, o que ponen un paciente que hizo una tiroiditis subaguda y después se transformó en un Graves. Pero bueno, es sensaciones, ¿no? De ahí a que eso tenga algo que tenga valor, digamos, es otra historia. Pero bueno, también puede ser, ¿no? Que una vacuna pueda gatillar algo, no sé. El tema es 12 casos de 2. enfermedad de Graves reportados en millones de millones de millones de vacunas. Sí. Claro, sí. Bueno, qué sé yo, ¿no? Entre 5 días y 30 días después. Sí. Lo mismo que Es medio. Guillain-Barré asociado a vacuna, hace cuánto que está Sí, descrito, sí. cualquier tipo de Sí. vacuna. Yo los vacunamos a todos por igual siempre, ¿no? Obvio, los Graves, ninguna de las nuestras era contraindicación ni para vacuna, ni era factor de riesgo para COVID, ni nada, ninguna enfermedad endocrina, digamos. Ni los Addison, ni Graves, ni ninguno. Así que no vi nada. Cintia, ¿y has visto por casualidad pacientes que hayan tenido COVID que no se hayan vacunado de forma posterior a tener el COVID y que hayan hecho alguna patología tiroidea que pueda haberse asociado al COVID? Que tengan secuela, que tengan secuela actual de lo que Claro, y pudo haber sido. muy difícil de establecer, muy difícil de saber, porque antes de la vacuna un montón tuvieron COVID y no hay trabajos, ¿viste? Todo lo que yo les mostré, todos los que les mostré son trabajos retrospectivos, y te digo, muy difíciles, le contaba a Roberto antes de empezar, como muy difíciles de leer me resultaron, ¿no? Porque todo era como ir mirándole si estaba bien hecho, y me costó un montón leerlos y ver cuál valía la pena y cuál no, porque había cosas escritas que
bueno, con muchas dudas, ¿no? Te faltaban siempre datos, o no sé, yo creo lo que les mostré es como me parece lo más seriecito que hay. Y puede aparecer post-COVID, no post-vacuna, sino post-COVID, o un Graves, o una tiroides subaguda, una tiroides silente, hay casos. Y casos reportados solitos hay un montón. Pero bueno, todo de resolución, todo como lo manejamos como se maneja siempre, y resuelven bien con tratamiento. Después hay algunos casos descritos de hipertiroidismo feos que han hecho FA o ACV, pero ninguno ni hablar, con mortalidad nadie se mete, ¿no? Obviamente, como un factor de riesgo o algo de más mortalidad, ninguna de estas se metió ahí. No sé si te respondo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, a nosotros nos pasa, los pacientes que por ahí hicieron como manifestación del COVID diarrea, hay pacientes que están cursando el cuadro de diarrea crónica, que uno tiene que entrar en la batería de pedir todo lo que siempre se hace para una diarrea crónica, y muchos terminan quedando medio con el rótulo de que puede haber sido una disfunción que queda, una disfunción intestinal que puede ser post-COVID, que en realidad medio como que todo eso es bastante nuevo y hay que seguirlo en el tiempo a ver cómo evoluciona. Tal cual. Sí, sí. Sí me pasó de una paciente, bueno, te cuento casos así que me voy acordando, una chica que labura en el hospital, en la parte administrativa, que claro, tuvo COVID, después de COVID quedó con palpitaciones, y le decían, bueno, será algo post-COVID, ¿viste? Y hizo un Graves, por ejemplo. Una chica delgadita que después de estudiarlo un poquito se dieron cuenta que era un Graves, y esas palpitaciones eran por eso. Pero bueno, si fue Sí, sí. post-COVID o justo tenía Sí, que Claro. ser, sí. claro. Imposible saberlo. Sí. Está bien. Bueno. Bueno. ¿Alguna otra preguntita o comentario? No. Ah, Agradecer porque con COVID seguimos aprendiendo, y por ahí y sí, uno está abocado a lo que vio en la internación. Estas son todas las cosas que uno va viendo después, y nada, excelente, bien práctico, y nada, que nos ayuda siempre mucho. Muy claro, muy claro. Sí. Bueno, así que... Bueno, nos vamos a trabajar. Nos vamos a trabajar, muchas gracias. Y Gracias, Cintia. ya les aviso cuando esté publicado, les aviso. Gracias, Cintia. Dale. gracias. Gracias, Cintia. Gracias. Chao, chao. Cuiden.